Bueno, pues este es un día particularmente importante para Facebook, en particular la crisis que está enfrentando por la comparecencia de Frances Haugen y la serie de investigaciones que se han publicado en varios medios periodísticos que señalan que la compañía de Mark Zuckerberg ha incitado la desinformación, no ha evitado el discurso de odio o incluso tampoco ha activado protecciones similares a las vistas, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no en otros países emergentes. El caso mencionado en un reporte, la India. Estas son todas las declaraciones y es una lista bastante larga de digamos, descripciones que se hacen sobre, prácticas de la compañía para apuntar lo que dice esta informante, que la compañía está priorizando el crecimiento más que otra cosa. Ya nos acompaña el abogado en Derecho Digital, Eric Iriarte. Eric, gracias por estar con nosotros este día. Preguntarte la lista de, digamos, los aspectos que a ti te llaman más la atención de lo que se ha conocido en las últimas horas. Un gusto conversar contigo siempre, Gaby. Lo más importante de estos Facebook Papers es demostrar este aparentemente doble o triple discurso que puede tener Facebook. Por un lado, tratando de protegerse mucho en Estados Unidos, donde tiene además no solamente sus bases, sino muchos de los términos y condiciones que aplican para el resto del mundo, y mientras deja de lado o no acepta los warnings que le dan su propia gente y su propio equipo alrededor del mundo, en especial en países emergentes. Una circunstancia muy particular si se mira... Perdona, sí. ¿Algún caso en particular de lo que has leído, algún país que no sea Estados Unidos que te haya llamado más la atención? Sí, el caso de India es sumamente notorio porque India como país ha intentado varias veces tratar de regular las diversas herramientas digitales y sus entornos, pero además también los casos como la información que venía de Vietnam o la crisis que han estado ligadas a diversos procesos electorales alrededor del mundo, que ya se sabía parte de la utilización de la información a través de Cambridge Analytica, pero cada vez más con esta exacerbación de las fake news debieron de haberse podido controlar. Lo que es muy cierto es que Facebook ha tenido esta visión de preocuparse por colocar lobistas, por colocar gente que pudiera tener interacción en el gobierno norteamericano, pero que el resto de los países, donde además ni siquiera tiene sedes, no le ha preocupado. Es una suerte de entidad global, pero sin mayor control que sus propias reglas locales. En el caso de Facebook, de una compañía con 17 años de historia, que esta tarde además divulgará su informe trimestral, ¿qué tan severos son los contenidos de estas investigaciones a partir de estos papeles que se entregaron al regulador estadounidense, esta informante, en sus 17 años de historia, Eric? Creo que son muy graves esta información en la medida de que muestra ya no hechos aislados o errores tecnológicos o errores de negocio, hasta por último, sino que muestra una actividad programada y planificada para poder tomar cierto tipo de decisiones en beneficios económicos, pero en detrimento de lo que debería ser la sociedad. Pero del otro lado también muestra cómo se han dejado avanzar a muchas de estas herramientas tecnológicas pensando de que es el mejor instrumento, tratando de mantener los equilibrios y libertades, como por ejemplo la libertad de expresión, o evitar mecanismos de censura o afectaciones a transparencia, y no tener instrumentos de corte más transversal que puedan terminar sirviéndoles para evitar que se excedan. En este caso, si quieres, muchos de los excesos es porque no había quien los estuviera resguardando, aunque nunca debieron de haber tenido estos excesos si respetaran los derechos humanos de todos. Los excesos existen como evidencia lo que se está reportando. Preguntarte, ¿qué precedente sienta en el esfuerzo de regular, de activar leyes que no coarten la libertad de expresión, pero sí sean más efectivas para casos como los que se están reportando con Facebook? Mira, al menos hay tres posiciones muy claras. La de tratar de construir algún tipo de organismo supranacional ligado a Naciones Unidas, pero el gran temor es sobre todo la interacción de gobiernos autoritarios que más están preocupados en controlar el contenido. Una segunda vía tiene que ver con los controles que pudieran fortalecerse dentro de Estados Unidos con una unidad especializada para temas digitales y similares en otros países, como lo que tiene Europa, pero para esto muchos de las empresas deberían adoptar también regulaciones locales. Uno de los grandes mitos de que se balcanizaría el Internet tratando de hacer regulaciones locales. Y una tercera vía, que aparentemente no ha servido, es la autorregulación plena.
La autorregulación plena implicaba que empresas como Facebook pudieran tener una serie de responsabilidades que tomar y que estaban siendo dirigidas adecuadamente. Esto ya no se ve como errores simplemente de modelo de negocio o de cómo tratar de seguir creciendo, sino que si se vuelven sistemáticos, puede ser una acción que pueda tener un impacto no solamente en los accionistas, en el valor, sino también en toda la comunidad que utiliza el Facebook como una herramienta para otras cosas, como por ejemplo libertad de expresión. ¿Y en América Latina? América Latina tiene una particularidad y es que muchos de nuestros usuarios que usan el Internet usan el Facebook como un instrumento de relacionamiento familiar, por un lado, tenemos muchos migrantes, pero también como un mecanismo de poder hacer pequeños negocios y enfrentar más en tiempo de pandemia en los temas económicos. A su vez, las entidades gubernamentales lo tomaron como una plataforma de utilización y divulgación de información. ¿Te imaginas tener gobiernos que pudieran comenzar a controlar el contenido de alguna manera o que no tuvieran estas herramientas para divulgar la información? Puede terminar siendo una herramienta sumamente peligrosa la desaparición de Facebook en algunas de estas medidas. Cuando ha sido muchos de los terremotos en América Latina o algunas crisis que hemos tenido climáticas, ha sido Facebook uno de los mecanismos de cómo mantener informado al resto de la población y la familia que uno estaba a salvo. Bueno, igual que ha tenido cosas muy exitosas como estas, también aparentemente estamos enfrentando a no tener control para permitir que siga creciendo la divulgación de información no controlada y esto generaba réditos económicos. Bueno, Eric, pues gracias por este primer acercamiento a lo que se agrega a este caso de Facebook hoy desde el Reino Unido y con estos reportajes. Eric Iriarte. Un gusto.